¿Cuál es la cámara? Muy bien, sean todos bienvenidos a este espacio de estudio con el grupo de maestros de Ecatepec, México. El día de hoy vamos a continuar estudiando el capítulo 6, las lecciones del amor. ¿Qué nos toca hoy día, Aure? Es capítulo 6, sección 5, ¿sí, verdad? Sí, sección 5 y la inciso D, nos falta un poquito de la D y vamos a terminar hasta la C, esperemos. Genial. Pues sean todos bienvenidos, muy buenas noches. Ya comenzamos entonces. Vamos a silenciar nuestros micrófonos para todos los que no participemos ahorita. Empieza tú. Hombre. Bueno, empiezo leyendo. Nos habíamos quedado en las lecciones del amor en el inciso B y más o menos para dar una introducción de lo que habíamos visto las enseñanzas del Espíritu Santo y me decía que la primera es para poder tener, da todo a todos. Y la segunda lección era para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Porque si nosotros queremos obtener algo, tendríamos que también estar dispuestos a entregarlo todo. Dice, después nos decía, bueno, si estás todo, creo que estamos esperando una paz. Y dice, si quieres la paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Y nos lo manejó de una forma bien bonita. Nos quedamos en el párrafo 7 y íbamos a empezar el 8. Entonces, yo voy a empezar a leer del 7 y me sigo con el 8 nada más para hacer un leve repaso, ¿no? Dice, no se te pide que tomes decisiones descabelladas, aunque tal vez pienses que eso es lo que se te está pidiendo. Sin embargo, crees que es a ti a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios. No puede sino ser una locura. El Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es. Por consiguiente, su segunda lección reza así. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. 8. Este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con ser. Es, no obstante, un paso más avanzado que el primero, que en realidad no es sino el comienzo del proceso de inversión del pensamiento. El segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. Es, pues, un paso encaminado a liberarte del conflicto, ya que significa que se han considerado las alternativas y se ha elegido lo más deseable. Con todo, la expresión más deseable implica que lo deseable tiene diferentes grados. Por lo tanto, aunque este paso es esencial para poder tomar la decisión fundamental, no es obviamente el último. No se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros, porque nada que se desee completamente puede ser difícil. Desear completamente es creer, es crear, y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueses un creador. Bueno, aquí en el inciso B nos decía que en el párrafo 7 dice, no se te pide que tomes decisiones descabelladas, porque nosotros a veces pensamos que para tener paz y enseñar paz, así mismo lo aprendemos. Veíamos la semana pasada que decíamos, bueno, a veces creo que tengo paz y estoy molesta y digo, esto no está pasando. Y digo que me tranquilizo y no voy a pelear y hoy no voy a decir nada y termino peor, más enojada. Entonces,
Algo que aprendí de Gaby en la clase que nos regaló ella hace 15 días, ¿no? Entendí que no tenemos dos mundos. No tenemos dos mundos. O sea, no podemos estar en dos mundos. No puedo sentirme hija del ego y hija del Espíritu Santo. Y yo tomo decisiones con el ego. Tomo decisiones cuando creo que alguien me está atacando, creo que me tengo que defender y me defiendo con el ego. Entonces, aquí me dice que no tengo que tomar decisiones descabelladas. Descabelladas es no creer que me corresponde a mí hacer algo o que me corresponde a mí saber qué es el amor o más bien enseñar qué es el amor, tener la definición de qué es el amor, de qué es lo bueno, qué es lo malo. No soy yo. Hay alguien que me lo puede enseñar. Por eso estos capítulos dicen las lecciones del amor, ¿no? Las estaba yo reescuchando y dije, qué bonitas lecciones. O sea, nos están hablando de lo que debemos hacer, pero cuando ya estamos en el camino, se olvida. Y me pasa mucho eso, que digo, yo decido, pero quiero decidir con el ego, no con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando me dice que no tome decisiones descabelladas, es porque me está diciendo que no toma decisiones con el ego. No crea que hay bueno y malo. No crea que hay diferencias, como dice. No he entendido que no hay dificultades en los milagros, ¿no? Y dice, sin embargo, creer que es a ti a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios no puede sino ser una locura. El Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es, porque siguiente su segunda lección reza así: para tener paz, enseña paz, para así poder aprender lo que es. Y en esta parte dice, sin embargo, creer que es a ti a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios. Yo de repente me pasa que cuando pienso bien de alguien, creo que empiezo a pensar con el Espíritu Santo. Y no, o sea, esto me está diciendo que no es cierto. O sea, el pensar bien, no necesariamente te está diciendo, es que ya vas encaminada al pensamiento del Espíritu Santo. Más bien, yo evalúo y digo, esto es bueno, esto es malo, pero para cada ser humano hay diferentes buenos y malos, ¿no? Entonces me dice, no te corresponde a ti, no me corresponde a mí. Lo que decía Gaby en la lección, hay que dejar que el Espíritu Santo obre, ¿no? Hay que dejárselo a él, pero realmente dejárselo a él, ¿no? Y luego aquí en el párrafo 8 dice, este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con ser. Y yo todavía me equiparo con el tener, tengo un cuerpo. No me doy cuenta de lo que soy realmente. No lo acepto. De hecho, cuando me dicen, tú eres la hija de Dios, de repente como que así de, no, ¿o sí? Bueno, sí, pero es que a veces soy mala. Entonces, me cuesta mucho entender qué es lo que soy realmente. Me equivoco pensando que esa persona mala es mi verdadero ser y yo no soy esa persona mala. Mi verdadero ser dice que en una parte del curso, no recuerdo dónde, dice que mi vida real sigue su curso, aunque yo siga soñando, aunque esté soñando con un cuerpo y con una vida en el mundo, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo eso. Dice, es no obstante un paso más avanzado que el primero, pero en realidad no es sino el comienzo del proceso de inversión del pensamiento. El segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. El segundo paso dice, para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. El segundo paso me está diciendo que no debo de pelear. O lo que decíamos también la semana pasada, no debo de hacer como que ya, ay, soy espiritual, no le voy a gritar, no le voy a decir nada, ya me voy a tranquilizar, pero por dentro, ¿cómo estoy? Entonces, no tengo que vigilar mi comportamiento, sino mi pensamiento. El pensamiento es el que tiene que sanar.
y yo sigo pensando que lo que tengo que sanar es mi comportamiento. Y mientras no le diga de cosas, estoy bien. Eso creo. Sí. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Dice, es pues un paso encaminado a liberarte del conflicto, ya que significa que se han considerado las alternativas y se ha elegido la más deseable. Con todo, la expresión más deseable aún implica que lo deseable tiene diferentes grados. Por lo tanto, aunque este paso es esencial para poder tomar la decisión fundamental, no es obviamente el último. No se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad de los milagros, porque nada que se desee completamente puede ser difícil. Entonces, bueno, aquí yo lo entiendo así, como cuando a veces decimos, es que no puedo. El curso es muy, muy, muy complicado, no puedo. Yo trato, pero no lo entiendo. Pero de repente estoy bien y de repente me caigo. O sea, y dice que no tendría por qué ser difícil. Dice, no es difícil. Lo que pasa es de que yo decido que sea difícil. Yo soy la que le estoy poniendo los obstáculos. Por eso dice, no se ha aceptado todavía la falta de dificultad en los milagros. No lo acepto. No es que no pueda, es que no quiero. Y eso es lo que debería de decir. Porque nada que desee completamente puede ser difícil. Si lo deseara de verdad, ya lo habría podido hacer. Lo malo es que no lo deseo de verdad. Decía Daniel, sí deseo la paz de Dios. El problema es que deseo un carro, que deseo que mi marido cambie, que deseo una casa, no sé. Que deseo que me regresen mi cuenta. Ándale. Y que no nos cobren. Sí. Sí, o sea, se desean muchas cosas y no se desea en realidad solo la paz de Dios, porque si la deseáramos, la tendríamos. Así como cuando decidiste, ya no peleo por esa cuenta, abro otra y decido mi paz, ¿no? Así, Sí. por eso dice que no es difícil, ¿no? No tiene por qué ser difícil. Dice, desear completamente es crear. Y aquí cuando dice es crear, dice, y crear no puede ser difícil. Si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueses un creador. O sea, dice, si para mí ya no es difícil y para mí ya puedo obtener esa paz, entonces ya estoy creando. Dice, porque para eso me hizo mi creador, para poder crear, ¿no? Y crear es estar en paz. Correcto. ¿Sí? Bueno, eso es lo que yo entiendo. Sí. También quisiera agregar algo aquí, Aure, Sí. una cosa muy pequeñita. Aquí dice en el párrafo 8 que este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con ser. Entonces entiendo que muchas veces queremos tener la paz pensando que para tenerla tenemos que hacer algo y no hemos entendido que ya tenemos paz y que somos paz. Como no entendemos qué es tener y que tener y ser son lo mismo, pensamos que tenemos que hacer algo para la paz y no se necesita hacer nada. Es lo que entiendo en este párrafo también. Sí. ¿Alguien más? Sí. ¿Vas? Perdón, me estaba esperando. No sé, pero bueno, buenas noches a todos. Sí, estoy de acuerdo con Buenas lo que noches. ahorita dice Gaby de tener y ser. Bueno, es que ahorita para ampliar un poquito más lo que nos decía Gaby, nos cuesta trabajo entender que tener y ser es lo mismo, porque cuando nosotros nos damos cuenta que somos o tenemos la paz, nos damos cuenta irremediablemente que eso involucra una responsabilidad. Y esa responsabilidad es poder demostrar que sí es la paz. ¿A qué me refiero con poder demostrar que se es la paz o somos la paz? Es estar en paz, ¿sí? Es como nosotros lo vemos como ponernos a prueba nosotros mismos. Hay un como meme en internet
donde están dos huevitos. No sé si han visto la caricatura de los huevos, que está un huevo como maestro budista y un aprendiz, y que le dice que uno de ellos le va a enseñar a ser paciente, y su ayudante le empieza a decir, sí, maestro huevón, hijo de no sé qué, y le empieza a insultar, y él así como que sí, soy paciente, y al final termina desesperándose el maestro, ¿sí? Porque se da cuenta que una cosa es decir que estamos aprendiendo a ser pacientes o a estar en paz, y otra muy diferente es estar en paz. Entonces nosotros somos perezosos para poder demostrar que somos paz. Preferimos estar en el conflicto. Y un poquito más adelante dice aquí, no se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros, porque nada que se desee completamente puede ser difícil. Y dice aquí, desear completamente es crear, y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueses un creador. Y dice aquí, desear completamente es crear. El deseo está ligado inevitablemente a la voluntad. Cuando nosotros tenemos la voluntad de crear, creamos, pero nos cuesta trabajo porque creemos que tenemos una voluntad diferente a la de Dios, y no es así. Somos una extensión de la voluntad de Dios, pero estamos empeñados a demostrarle a Dios. Es como jugar a las fuercitas con Dios, a ver quién vence primero y quién es el vencido. Pero no nos damos cuenta que en realidad es algo completamente inútil, porque nuestras fuerzas se nos van en ese jueguito de querer implementar nuestra voluntad en algo que no puede ser, ¿sí? En una parte del curso dice que los deseos del ego son, ¿cómo dice? Que los deseos están en contradicción con nuestra voluntad. Cuando se implementan los deseos del ego en nuestra vida, creemos que es lo más importante. Ahorita decía Aure, hay una parte en el curso también cuando dice Jesús, cuando tu hermano te diga que quiere la paz de Dios, créele, dice, porque es verdad si quiere la paz de Dios. Dice, pero el problema es que no es lo único que desea. Primero desea, ahorita Aurelia, primero desea realizarse como persona, ¿sí? Primero desea luchar en su profesión, primero desea tener a la mujer o al hombre que siempre ha querido, primero desea tener la cuenta en el banco que piensa que le corresponde, y primero desea, y hasta el último de esa lista de deseos está tener la paz de Dios, ¿sí? En la medida que nosotros pongamos en primer lugar la paz de Dios, ¿sí? Parafraseando la Biblia diríamos, todo lo demás lo tendremos por añadidura, pero el problema es que la paz de Dios no lo vemos como algo deseable, lo vemos como algo insuficiente. Es más o menos como decirle a Dios, ¿esta es la paz? ¿Esta es tu paz? Bueno, pues déjame decirte que no me es suficiente. Quiero algo más. Es una insuficiencia que no nos damos cuenta que es de nosotros. No es por la paz de Dios, es de nosotros. Es una insatisfacción con nosotros mismos referente a que nunca vamos a poder alcanzar aquello que creemos o vemos como algo deseable. Y mientras no veamos la paz de Dios como algo deseable, es más o menos como cuando nosotros los deseos que tenemos, los deseamos siempre por algo que no tenemos. En el grupo más o menos luego pongo el ejemplo de como cuando una mujer dice, es que quiero unos zapatos de X modelo. Y ya cuando los tiene, ya los ve y dice, sí están bonitos, pero ahora yo estoy deseando otros. Entonces nos damos cuenta que lo que ya no me gusta cómo se me ven. Lo tenemos, ya no lo vemos como algo, siempre andamos deseando algo que creemos no tener. Y en la medida que creamos no tener la paz de Dios, vamos a verlo como algo deseable, pero no conseguible. Hasta que por fin podamos entender que no es necesario desearlo, como decía Gaby, porque ya lo tenemos. De hecho, es lo que somos. Pero nos cuesta trabajo admitir ese aspecto de nuestra vida. Y bueno, es lo que puedo participar ahorita. ¿Alguien más? O continuamos con el siguiente párrafo. Nada más para extender un poquito lo que dijo Dani, Sí. que estoy de acuerdo con eso, que no se necesita entonces decir que tienes paz o decir que estás en paz, sino que hay que enseñar que estás en paz. Y en alguna otra parte del texto dice que enseñar es demostrar. Entonces, para tener paz, demuestra la paz, para que así aprendas lo que es. Entonces, no tendríamos que estar diciendo yo ya estoy en paz,
miren qué paz tengo, sino que tu actitud demuestre que realmente estás en paz. Y eso es lo que va a enseñar tu demostración de la paz, ¿no? Así es. Lo Ujú. que decíamos ahorita, ya te dejas de conflictuar con el Instagram y mejor te haces otro, ¿no? Sí, exacto. Y ahí dices, pues ya Es pasó. que es como una imagen que pasaron en el grupo de un curso de milagros que decía que la paz que mencionas y deseas, primero la tengas en tu corazón. De que la paz de la que hablas, primero la tengas en tu corazón y luego ya hablas de la paz. Y eso sería el ser la paz, antes que estar enseñando Ujú. paz, mostrando paz, sería ser esa paz. O reconocerla, como dice Daniel, reconocer que ya lo soy. Sí. Porque muchas veces Sí. hablamos de la paz, como decía del maestro, de los huevitos, hablan de la paz o de la paciencia, pero ni siquiera soy esa paz ni esa paciencia, porque no la estoy reconociendo en mi ser o en mi interior. En mi ser, básicamente, que soy eso. Eso es lo que Ujú. quería. O luego dicen nomás, estás en la clase y bien tranquila, así bien espiritual. Termina la clase, chinga, ¿por qué no levantaron todo? Así a veces. Sí. No me salvo de esas a veces. Ay, está buenísimo todo esto que están compartiendo y se me viene esa imagen de lo que el ego nos enseña, ¿no? Para que seas alguien, primero tienes que hacer, Hacer. para que después puedas tener y para que de allí recién seas, ¿no? Entonces, Ujú, ¿para qué ujú. hacemos todo este caminito? Dice, en busca de la paz y la felicidad. Y el Espíritu Santo nos dice, no, que no tienes que hacer nada, que lo único que tienes que hacer es ser, Ujú. es ser. Así es que está buenote. Gracias. Y Ujú. mañana Fíjate, justamente Gaby nos va a estar hablando acerca de eso en el Instagram, así es que no se lo pierdan. mañana. Sí. Claro que Vamos sí. a hablar acerca de todo esto. Está buenísimo. Bueno, ese es mi pequeño aporte, gracias. Gracias. Sí, me acordé con eso que compartiste, Jackie, me acordé de, es un cuento, una historia, ¿no? Donde un árbol que era un roble estaba muy triste, y decía, es que estoy triste, es que yo no soy como la margarita que da flores, yo no soy como la fresa ni como la manzana, o sea, mi dueño se acerca a ellas porque tienen fruta, y yo no tengo nada de eso, y estaba muy triste, decía, yo quiero ser fresa, no, yo quiero ser manzana, no, me gustaría ser como las flores, y siempre se estaba quejando y quejando y quejando, hasta que un día le dicen, ¿no te das cuenta que si nuestro dueño, o sea, el señor del jardín, quisiera una fresa, hubiera sembrado más fresas? Si quisiera otra manzana, hubiera sembrado un manzano. ¿No te das cuenta que quería un roble y por eso te sembró a ti? Entonces disfruta tu Ujú. ser y sé un roble, ¿no? Entonces dice que era un roble pequeño y de repente empezó a florecer porque se aceptó siendo un roble, ¿no? Entonces, muchas veces, más bien, no crecemos porque queremos ser algo que no somos. Como decía hace rato, me dicen, eres la hija de Dios, y yo, ¿será? Ujú, ujú. A veces no lo creo. Sí, bueno, creo que hasta ahí Sí. le sigo con el párrafo 9. ¿Lo continúas, Daniel, y nos lo explicas una vez? Creo que iban ligados. Bueno, 9. Dice, el segundo paso, por lo tanto, es todavía perceptivo, si bien es un paso gigantesco hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios. Al dar este paso y seguir en esa dirección, estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento, donde tendrá lugar el cambio fundamental. En el segundo paso, el progreso es intermitente, pero el segundo paso es más difícil que el primero porque es el que le sigue.
Darse cuenta de que este paso no puede sino seguir al primero es señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te está guiando en su camino, en tu camino. Okay. Dice, el segundo paso, por lo tanto, es todavía perceptivo, si bien es un paso gigantesco hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios. Dice que es perceptivo porque nosotros todavía creemos, desde hace rato, en lo que nos estaban leyendo, que tenemos que elegir entre uno u otro, ¿sí? Y cuando das ya da el siguiente paso, ya no es necesario tener ese como incertidumbre de tener que elegir, sino que simplemente se hace de manera natural, ¿sí? Digamos como ahorita el día jueves, ya de manera natural sabes que a las 7 te tienes que integrar a la clase. O sea, ya no es algo que estás pensando si debes o no debes de hacerlo, sino que ya lo haces de manera natural, ¿no? Más o menos comienzas así como una autodisciplina, pero dice es que es un paso gigantesco hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios. Dice que solo lo refleja, ¿no? Al dar este paso y seguir en esa dirección, estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento. ¿Por qué dice que es hacia el centro del sistema de pensamiento? Cualquier cosa hacia su centro siempre será más consistente o más concentrado. Cuando estás en tu centro, es lo mismo que decir que estás unificado, ¿no? Dice, donde tendrá lugar el cambio fundamental. En el segundo paso, el progreso es intermitente. ¿Por qué es intermitente? Porque a veces me siento bien, a veces no. Porque como dice, no lo deseo de verdad. Por eso es difícil, ¿no? Porque no lo deseo completamente. Es como un péndulo que estamos oscilando entre uno y otro, y uno y otro. Hija de Dios, hija del ego, hijo de Dios, hijo del ego. Así estamos. ¿Sí? Como nos conviene, ¿no? Bueno, porque hay que reconocerlo, ¿no? A veces no es porque las circunstancias se dan, sino porque nos conviene así. Porque, mira, decía que en los libros que para entregarle al Espíritu Santo los pensamientos del ego, primero tengo que verlos de frente, mirarlos frente a frente, es decir, aceptarlos, ¿no? Que están en mi conciencia. Y muchas veces se siente una satisfacción el poder descargar la ira que sientes hacia tu hermano. Con el curso te vas dando cuenta que en realidad te vas perjudicando, pero se tiene que reconocer que se siente un placer al momento y dices, bueno, ya la otra, lo pienso mejor, pero al momento sientes una satisfacción. Entonces, en esta oscilación hay que reconocer que a veces estamos como en el columpio, ¿no? Estamos en un lado en la paz de Dios y de repente como que vemos la oportunidad para poder descargar nuestra ira a través del ego y como que nos impulsamos nosotros hacia el otro lado, ¿sí? Porque no es que la situación me lleve, sino que yo mismo debo de reconocer que yo mismo agarro el impulso para irme de acá y luego ya digo, no, pero ya me arrepentí, ya me siento mal y otra vez voy para acá con la paz de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso creo que dice que es intermitente, ¿no? Pero tengo que reconocer, como dice Jesús, que dice que solo el miedo puede ser autocontrolado, ¿no? Pero por uno mismo. La ira puede ser autocontrolada, pero en esa autocontrol es la intermitente, lo intermitente del proceso que dice aquí, ¿no? Dice, en el segundo paso es más fácil que el primero porque es el que le sigue, ¿sí? Darse cuenta de que este paso no puede sino seguir al primero es señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te guiará en el camino, ¿eh? Es decir, ya empezaste a dar el primer paso, que era el más difícil. Y ese primer paso es reconocer que por ti mismo no puedes. Por eso para poder tener todo a todos. Por eso en la introducción del curso dice que cuando dos personas reconocieron que no podían por sí mismas y tenían que encontrar un camino mejor, dijeron, tiene que haber otra manera, ¿no? Es decir, hubo un reconocimiento de que por ellos mismos no podrían, pero uniéndose sí se puede el cambio. Por eso dice, es el siguiente paso. Tienes que darte cuenta, es más difícil reconocerlo. Y una vez que das el reconocimiento de que no puedes, buscarás la ayuda, ¿eh? Más o menos es como cuando le dices a una persona, ya no tienes que buscar la ayuda porque la ayuda ya está. Lo único que tienes que hacer es aceptarla, pero ya está. Tienes que dar el paso para aceptar la ayuda. Y dice aquí, darse cuenta de que este paso no puede sino seguir el primero es señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te guiará en tu camino. Es decir, que estás haciendo al ego a un lado. Que está costando trabajo, sí, pero lo estás haciendo a un lado, ¿no? Y bueno, creo que es lo que le voy entendiendo aquí a esto. Pero creo que Román nos quiere compartir más.
Ya te comprometió, Román. No, lo que pasa es que me perdí porque fui a despachar y estoy buscando en qué punto vamos, pero no encuentro en qué punto vamos. Vamos en el capítulo 6, las lecciones del amor. Página Sección, 119. no, es que él lo tiene en PDF. Ah, sí. Sección 5 y inciso B. Ya vamos a leer el inciso C. No es, el punto 5 es elegir a través del Espíritu Santo. Es lo que dice el punto 5. No. No, las lecciones del No. Espíritu Santo. Capítulo 6. Ya, las lecciones del amor. Es el 5, que es las lecciones del Espíritu Santo. La lección del Espíritu Santo. Esa es la que vimos la semana pasada. La que te tocó, pero todavía no se termina. Estamos en el A, en el B apenas. En el B. Vamos a empezar el C. Mantente alerta solo. Exacto. En favor de Dios y de su reino. Sí, ese. Con ese continuamos. ¿De una vez nos lo lees? Hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo. Separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejes que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. El Espíritu Santo, con vistas a reformar el reino en ti, conserva lo que está de acuerdo con esa luz y acepta y purifica lo que está prácticamente de acuerdo con el reino. Mas lo que está en completo desacuerdo, lo rechaza, juzga contra ellos. Así es como él mantiene la perfecta consistencia del reino y su perfecta unificación. Recuerda, no obstante, que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. Eso se debe a que ambos están en completo desacuerdo en relación con todo, dado que están en completo desacuerdo con respecto a lo que tú eres. Las creencias del ego en torno a esa cuestión tan fundamental varían considerablemente, y esta es la razón de que él suscite diferentes estados de ánimo, lo que decía Daniel hace un rato. El Espíritu Santo nunca varía en este punto y, por lo tanto, el único estado de ánimo que genera es uno de dicha. Protege dicho estado rechazando todo lo que no lo fomenta, y así solo él puede mantenerte en un estado de perfecta dicha. Pues sí. ¿No lo quieres explicar? Híjole. ¿Qué dices? Ay. Bueno, lo que dice que el Espíritu Santo rechaza, dice, con vistas a reforzar el reino en ti, conserva lo que está de acuerdo con esa luz. O sea, el Espíritu Santo es lo que está en mí y me refuerza siempre a la luz, a diferencia del ego, que él no. El ego va a estar siempre con, como decía mira hace rato, con caracteres diferentes. Voy a estar de mal humor, voy a estar bien, voy a estar mal, voy a pensar otra cosa, voy a divagar, y el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo trata de que esté yo en paz y de que el reino de los cielos llegue yo a él a través del pensamiento. Eso considero. Sí. Aquí dice, hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo. A mí se me hace, bueno, ahorita que lo estaba leyendo se me hizo así. Yo me imaginé, no sé, tal vez en una montaña, que de este lado hay algo que el otro lado no lo puede ver. Y el Espíritu Santo está en el medio. Entonces, él ve lo que puede pasar si es que te vas, no sé, por un camino, ¿no? A dónde vas a llegar y todo eso, ¿no? Y él lo ve tanto de este lado como del otro lado. Por eso dice que él puede elegir.
porque al estar dentro del mundo, entiende nuestra condición de seres humanos, de que estamos en un cuerpo, de que nos creemos cuerpo, de que no sabemos que somos espíritu, y no entendemos, es más, ni siquiera para empezar, no llegamos a qué es el espíritu porque no entendemos ni siquiera que lo que tenemos que sanar es la mente. A veces queremos o creemos que lo que tenemos que sanar es el comportamiento y no la mente. De hecho, con un ejemplo lo podríamos ver, ¿no? Cuando le deseamos la muerte a alguien, dicen, solo lo pensé, no le hice nada malo. Porque creemos que lo que yo pienso no afecta a nadie, no hace daño a nadie y no tendría ni siquiera por qué preocuparme por mis pensamientos. Y sin embargo, el curso ya me empieza a decir, tú eres una mente y lo que tienes que sanar es la mente. Después de que entiendas que eres mente, después vas a entender que eres espíritu, ¿no? Y ya cuando entiendas que eres espíritu, pues ya no tienes por qué estar entre los de esos dos polos, estar oscilando entre lo bueno y lo malo, entre lo que está bien, lo que está mal, porque aquí dice que el Espíritu Santo dice, separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejes que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. O sea, primero, yo no elijo. Porque si yo como Aurelia empiezo a tomar decisiones, empiezo a elegir con el ego, porque yo me considero un cuerpo, yo no me considero una mente. Como me considero un cuerpo, yo creo que están atacándome. De hecho, siempre nos defendemos porque creemos que la otra persona nos está atacando y efectivamente está atacando a nuestro cuerpo, no a nuestro verdadero ser. Entonces, siempre por eso nos defendemos. Yo sí lo he visto en el mundo, ¿no? Que siempre decimos, es que esa persona, yo estaba tranquila, yo estaba bien y esa persona vino y me hizo algo. Pues si le hizo algo a tu cuerpo, no a tu verdadero ser. Entonces aquí él nos empieza a decir que él va a ayudarnos a juzgar, ¿no? Para que no elijamos con el ego. Dice, el Espíritu Santo, con vistas a reforzar el reino en ti, conserva lo que está de acuerdo con la luz y acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo con el reino. Mas lo que está en completo desacuerdo lo rechaza, juzgando contra ello. O sea, lo que no es, él diría lo que es del César al César, ¿no? Lo que no es de Dios, no es de Dios, y lo hace a un lado. Dice, no, esto no es mío. No, nosotros cuando queremos ser buenos, creemos que es el Espíritu Santo el que me está guiando, ¿no? Y tal vez eso, dice el Espíritu Santo, eso no es bueno. No es bueno porque tú quieres ser buena, ¿no? Entonces no es bueno. Pero el ego le encanta que seamos los buenos. Sobre todo que seamos las víctimas. A él le encanta, le fascina que seamos las víctimas. Entonces, por eso dice que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. ¿Y lo acepta para qué? Para perjudicarme más. Dice, así es como él mantiene la perfecta consistencia del reino y su perfecta unificación. Recuerda, no obstante, que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. Esto se debe a que ambos están en completo desacuerdo en relación con todo. Dado que están en completo desacuerdo con respecto a lo que tú eres. Te decía, cuando yo estoy pensando con el ego, siempre estoy pensando que yo soy Aurelia. Y que Aurelia es frágil, es débil, la tiene alguien que defender. Aunque sea el Chavo del 8 que venga y que me salve, ¿no? El Chapulín Colorado. El Chapulín. Que venga y que me salve, ¿no? Pero que alguien me salve, porque no creo ser capaz de salvarme. Entonces, siempre le va a gustar al ego que yo sea la víctima. Dice, las creencias del ego en torno a esta cuestión tan fundamental varían considerablemente. Y esta es la razón de que él suscita diferentes estados de ánimo. El que, aquí me está diciendo que el que suscita diferentes estados de ánimo es el ego. Es cuando yo no tengo esa decisión, como cuando no quiero realmente la paz, cuando quiero otra cosa, ya estoy actuando con el ego. Cuando quiero que Daniel cambie, ya estoy actuando con el ego.
No, cuando le digo al Espíritu Santo, bueno, ya estoy trabajando. ¿Y cuándo? No, ¿cuándo lo cambias? No, ya estoy actuando con el ego, ya le estoy diciendo al ego, sé tú mi Señor. El Espíritu Santo hazlo a un lado, ¿no? Por eso suscita esos diferentes cambios de ánimo, ¿no? Por eso es que siempre estoy, como dice Daniel, en ese péndulo. Pero es porque yo decido salirme de la paz y elegir al ego. Dice, el Espíritu Santo nunca varía en ese punto y por lo tanto, el único estado de ánimo que genera es uno de dicha. Y no sé si les ha pasado, pero a muchos les pasa. Apenas escuchaba yo una entrevista que dice, me está yendo muy bien, todo está toda madre, tengo una familia bien, me está cayendo el dinero, acaba de nacer mi hija, y me siento bien, y dije, ¿cuándo me voy a morir, no? Dice, porque me está yendo muy bien, ¿no? O sea, desgraciadamente nosotros como seres humanos, no aprendemos a disfrutar la paz de Dios. O creemos que no la merecemos porque hicimos algo grandioso, o creemos que ya me voy a morir. Pero no la aceptamos como tal, ¿no? Y dice, protege dicho estado rechazando todo lo que no lo fomenta, y así solo él puede mantenerte en el estado de perfecta dicha. O sea, me dice, sí, está bien, cuando tengas esa paz, agradécela, disfrútala, vívela, pero no la estés rechazando, porque eso es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Cada que estoy en esos instantes de que me salgo de mi paz, es porque yo lo estoy eligiendo. Bueno, hasta ahí. No sé si alguien más quiera compartir. Yo quiero comentar que observo en la lectura cuando el Espíritu juzga, lo hace en función de lo verdadero y de lo falso. No juzga en función de que es bueno o es malo, simplemente lo real, que es lo creado por el Espíritu Santo y por Dios, y rechaza lo que no es real, todo lo creado por el ego. Pero jamás menciona aquí la lectura, el Espíritu Santo elige lo bueno y lo malo, separa lo bueno de lo malo, porque no lo maneja en términos de dualidad, como el ego. Y como decía Aure, también noto cómo le damos el poder al ego cuando decimos, tengo derecho a sentirme triste, a tener ira, a sentir cólera, tengo derecho a descargarme contra mi hermano. Sí, sí tienes derecho, según el ego, y sí puedes cambiar de estados de ánimo, como el ego lo hace a diestra y siniestra. Sin embargo, el único estado de ánimo al que nos orilla el Espíritu Santo es el de dicha, y no fluctúa entre todos los otros estados de ánimo a los cuales tenemos derecho. Sí, si quieres estar triste, puedes estarlo. Llora, está triste, haz lo que quieras. Pero a la luz del Espíritu Santo solamente debería experimentar. Entonces, ahí nos damos perfectamente cuenta cuando le estoy dando el poder al ego, al experimentar yo los demás estados de ánimo, porque no me eximo de experimentarlos. Pero es otra cosa, no es otra cosa más que una creación del ego, todas esas fluctuaciones de ánimo. Es lo que quería comentar. Sí, Omar, gracias. Mira, ahorita aquí leyendo, dice, el Espíritu Santo separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso ahí. El Espíritu Santo, con vistas a reforzar el reino en ti, conserva lo que está de acuerdo con esa luz y acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo con el reino. Y en otra parte del curso dice, cuando da la definición del reino o del paraíso o Edén, dice, bueno, da dos definiciones. Una, la primera, que dice que el reino es la convivencia armoniosa entre todas las creaciones de Dios. Y dice que el reino, paraíso, cielo es un estado mental en el cual no se carecía de nada, ¿no? Son las dos definiciones que da del reino. Entonces, ahorita que estábamos leyendo cuando dice aquí, el Espíritu Santo con vistas a reforzar el reino en ti, es decir, yo lo estoy viendo así, ¿no? Con vistas a reforzar la relación entre tu hermano y tú,
para conservar el estado de paz, conserva lo que está de acuerdo con esa luz y acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo con la relación entre tu hermano y tú. Dice, más lo que está completamente en desacuerdo con ello, lo rechaza juzgando contra ello. Porque dice que el reino no es un lugar, no es un lugar físico, sino que es un estado mental de paz, pero es un estado mental de dicha en relación con mi hermano, con el Cristo unificado. Dice, así es como él mantiene la perfecta consistencia del reino y su perfecta unificación. Estar en paz, veíamos hace rato, no es nada más decir estar en paz. En realidad estar en paz es estar en paz con todos mis hermanos. Es decir, no tengo ningún conflicto. En una parte Jesús dice que los hechos, que por los hechos uno no se molesta, sino por las interpretaciones. Y un hecho es que mi hermano y yo somos lo mismo. La interpretación que yo tengo de él es lo que da lugar a los conflictos que creo tener con él. Pero el hecho en sí es que Dios nos creó al mismo tiempo, porque somos lo mismo. La interpretación que yo le doy a través del ego es que mi hermano y yo somos algo diferente. Dice en una parte del curso, mata o te matarán. Uno o el otro, dice, ¿no? Es decir, hay una diferencia. Entonces, cuando habla aquí dice aquí, para reforzar, con vistas a reforzar el reino en ti, es decir, para reforzar la relación que tienes con tu hermano. Y esa relación es de que somos lo mismo, uno y lo mismo. En la medida que yo refuerce la idea de que mi hermano y yo somos uno y lo mismo, el conflicto va a desaparecer. Bueno, así es lo que yo estoy entendiendo ahorita aquí. Dice, recuerda no obstante que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo rechaza que mi hermano y yo no somos lo mismo, perdón, el ego lo acepta. Y él me dice, no, no son lo mismo. De hecho, te tienes que defender de él. Porque él te robó el amor que buscas, él te robó la paz que buscas, él te robó la armonía que buscas. Y se la tienes que arrebatar. Pero bueno, eso es lo que entendí ahorita aquí en esto así. Tal vez estoy equivocado, pero lo entendí así. Gracias. Creo que sí. Si no hay otro comentario, le seguimos con el segundo párrafo. Nada más un pequeño comentario, muy, muy pequeñito. Sí. Y yo entiendo que si la lección o el inciso C, que es la lección, dice, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Aquí nos está diciendo en este primer párrafo, ¿por qué nos conviene mantenernos alerta solo en favor de Dios y de su reino? Por esto que el Espíritu Santo hace en nuestra mente. Esto que está diciendo aquí en el primer punto, el Espíritu Santo tiene en nuestra mente. Él hace una separación de lo que es falso y de lo que es verdadero. Como dijo Omar, no juzga en relación a la dualidad. No dice, esto lo voy a separar porque es bueno y dejamos lo malo afuera y lo malo lo quitamos. No, solamente evalúa en el sentido de lo que es falso y de lo que es verdadero. Y esa función que él cumple en nuestra mente, asimismo nos enseña a nosotros a cumplir la misma función. Y por esa razón es que como nosotros no sabemos evaluar nuestros pensamientos a la luz de lo que Dios puso allí, entonces es que tenemos que mantenernos alertas solo en favor de Dios y de su reino. Por eso es que solamente tenemos que seguir al Espíritu para que sea Él el que evalúe y el que haga estas separaciones de estos pensamientos falsos y verdaderos, porque nosotros no sabemos hacerlo. Nosotros nos dejamos guiar por el ego y entonces nosotros sí evaluamos o creemos que evaluamos, pero no a la luz de lo que Dios puso allí, sino a la luz de lo que el ego cree que es correcto. Y para él sí hay distinción entre bueno y malo, como decía Omar. Él sí juzga en base a eso, pero el Espíritu Santo nos va a enseñar a juzgar distinto, no con base en dualidad, sino con la base de lo que Dios puso en nuestra mente. Eso es lo que puedo aportar. Gracias, Gaby. Sí,
contribuyendo un poco con lo que dices y que estoy de acuerdo, Daniel mencionaba lo que es el reino en perfecta unión con nuestro hermano. Entonces, a la luz del Espíritu Santo, somos lo mismo. No hay ataque, no hay traición, no hay ofensa. Y un ejemplo es lo que Jesús manifestó cuando la crucifixión no dio muestras de que lo están atacando, de que lo están agrediendo, de que sus hermanos le están haciendo tal o cual acción. Tan es así que dijo, perdónanos, porque ni siquiera saben lo que están haciendo. Y él no experimentó ataque, no experimentó acción, no experimentó nada, porque su mente estaba alineada con el Espíritu Santo, con que todos somos uno mismo. Entonces, el ataque o la agresión, o lo bueno o lo malo que mi hermano me hace, es en función del ego, necesariamente, porque es falso, es una creación, no es en función del reino, por lo tanto de la dicha. Era mi aportación. También Jackie quería aportar un poco. Yo quería leer el párrafo 2. ¿Lo leo ya? Está buenísimo, pero los aportes. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. El párrafo 2 dice, el Espíritu Santo no te enseña a juzgar a otros, porque no quiere que enseñes nada que sea erróneo y que de este modo tú mismo lo aprendas. No sería consistente si te permitiera reforzar lo que debes aprender a evitar. En la mente del pensador, por lo tanto, el Espíritu Santo es enjuiciador, pero solo a fin de unificar la mente, de modo que pueda percibir sin emitir juicios. Esto le permite a la mente enseñar sin emitir juicios y por consiguiente aprender a estar libre de ellos. Esta rectificación es necesaria solo en tu mente, a fin de que dejes de proyectar en lugar de extender. Dios mismo ha establecido lo que puedes extender con perfecta seguridad. Por lo tanto, la tercera lección del Espíritu Santo reza así. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Entonces, la única manera de que yo me mantenga alerta solo en favor de Dios y de su reino es permitiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien juzgue por mí, quien mire por mí, porque estos ojos físicos que yo tengo, sí o sí van a querer enjuiciar, etiquetar, separar, y entonces no me estoy dando cuenta de que ya me distraje completamente, ya me salí del reino, estoy condenando a un otro, me estoy condenando a mí misma y o sea, me estoy apartando completamente de la verdad. Entonces voy a seguir proyectando esos juicios, ¿no? Y por eso es de que el Espíritu Santo dice de que, o sea, lo que no deberíamos de hacer es eso, querer enjuiciar nosotros, que le permitamos a Él hacer los juicios, porque todo juicio del Espíritu Santo, solo el juicio del Espíritu Santo nos va a traer la paz. En el juicio del Espíritu Santo todos somos inocentes, no nos hemos ido de nuestro hogar, del reino, seguimos estando a salvo. El otro eres tú mismo, es solamente un reflejo tuyo, pero depende de ti que sea un reflejo de amor o un reflejo de miedo, ¿no? Por eso le pedimos al Espíritu Santo en todo momento que Él sea el único que enjuicie. Nosotros tenemos que abandonar esa mala costumbre, eso equivocado que nos hemos enseñado, pero así, todo momento, todo rato, mira, fíjate con quién andas, mira esto, mira lo otro.
Apártate de los tóxicos, de los malos, de los que no valen la pena. Eso nos ha enseñado este sistema de pensamiento errado, a separarnos, a enjuiciar todo. Ese es mi comentario. Gracias. Sí, es correcto, Jackie. Sí, bueno, aquí hay esto, dice, esto le permite a la mente enseñar sin emitir juicios y por consiguiente aprender a estar libre de ellos. O sea que me dice que si yo dejo de emitir juicios, si dejo que el Espíritu Santo actúe como decía Jackie, yo dejaré de tener juicios, porque no sé si les ha pasado, pero siempre que nosotros estamos enjuiciando, queremos perdonar al otro, verlo de forma diferente y terminamos sintiéndonos mal, muy mal, porque entonces parecería que entonces le quito las cargas a todos y me las echo yo. Y así de, ay, no, de veras soy tan mala, de veras fue mi culpa, de veras él se porta así como se porta conmigo, porque yo lo pedí, porque porque soy mala, porque en algún momento le hice algo y solamente se está desquitando. O sea, eso es lo que yo creo cuando creo con el ego, ¿no? Y cuando lo veo con el Espíritu Santo, o sea, digo, sí, está bien, la regué, me equivoqué, enséñame, Espíritu Santo, a hacerlo de diferente forma, porque no lo sé hacer. Y ahorita me siento muy culpable, me siento mal, no sé qué hacer, tú ayúdame. Y entonces él me ayudará a que deje de proyectar sobre mi hermano, porque si siento un ataque de él es porque estoy proyectando. Si lo veo con el Espíritu Santo, me voy a dar cuenta que mi hermano solamente está acudiendo a mi petición de ayuda. Yo le estoy diciendo, Espíritu Santo, yo no sé qué es lo que tengo que perdonar. ¿Me puedes enseñar qué es lo que tengo que perdonar? Trae a mi hermano, me enseña lo que tengo que perdonar y digo, ¿ay, que lo proyecté? No lo proyecté. Le estoy diciendo, por favor, me ayuda a saber lo que tengo que perdonar. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué juicios hice antes para que ahora venga esto a mi vida? Eso es lo que tengo que ver, no estar viendo que, ay, esa persona es así porque yo fui así. Ella es mala porque yo soy mala, ¿no? Dice que eso es proyectar. Y dice, ya no tendría yo que proyectar, sino extender. Dice, esta rectificación es necesaria solo en tu mente, en la mente, no en el comportamiento, a fin de que dejes de proyectar en lugar de extender. Dios mismo ha establecido lo que puedes extender con perfecta seguridad. Por lo tanto, la tercera lección del Espíritu Santo reza así: mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. O sea, que me mantenga alerta solo en favor de Dios y de mi reino. Es como en el otro decía, que lo desee por completo. Eso es mantenerme alerta. Desea la paz de Dios, ¿no? Por eso dice que el primer paso, atrás me decía, el primer paso es para poder tener, da todo a todos. O sea, si yo quiero tener paz, puedo dejarlo en paz, ¿no? Puedo dejar a mi hermano en paz para que yo esté en paz. Después me decía, bueno, ya aprendiste a darle la paz, pero estás en la mente, estás enojada, ¿no? Dice, ya no te estés enojando. Dice, entonces tienes que entender la segunda lección, que para tener paz, tienes que enseñar paz para así poder aprender lo que es. Entonces me dice, no lo aprendes a la primera. Se me hace así como que empiezas jugando, sintiendo o pensando que estás en paz. Y de repente cuando empiezas a mostrarlo a los demás, empiezas a sentirlo. Que esto me lleva a una historia. No sé si se las ha contado, creo que sí. Se las he contado varias veces. No sé si aquí en la presencial, que siempre les digo que es como la señora, la nuera, que llega con, no me acuerdo bien, creo que era con una bruja, ¿no? Llega con la bruja y le dice, no aguanto a mi suegra. Quiero que se muera. Dame algo para que se muera.
Y le dice, está bien, yo te doy algo para que tu suegra se muera. Le da unas gotitas y le dice, ten las gotitas y empiezas a dar una diario en su comida. Y dice, está bien. Dice, pero otra cosa, tienes que hacerte amiga de ella, porque si no te haces amiga de ella, van a sospechar de ti cuando ella muera. Entonces, trátala amablemente, háblale bonito y dale la gotita. Así ella no va a desconfiar de ti, ni nadie desconfiará de ti. Y dice, está bien. Entonces la empieza a dar todos los días, todos los días. Después de meses, se lleva perfectamente con la suegra y llega con la bruja y le dice, ¿cómo le hago para revertir esto? Porque ya la quiero, ya no sé qué hacer. O sea, empezó fingiendo y terminó sintiéndolo, ¿no? Y entonces la bruja le dice, no te preocupes, era agua. Yo solo quería que tú la trataras y que te dieras cuenta que no era la persona malvada que tú creías. Entonces, a veces intentamos ver al otro con amor y terminamos dándonos cuenta que es amor. Ya no intentamos, ya lo podemos ver en amor. O sea que es la segunda lección que dice, para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Y después me dice, pero bueno, ya pasó. O sea, vamos a tomar el mismo ejemplo, ¿no? De la bruja, ¿no? Y de la nuera. Ya pasó, ya lo hiciste, ¿verdad? Ya te estás llevando bien con tu suegra, ahora deja de volver a envenenar tu cabeza pensando que es la bruja malvada, ¿no? Síguela tratando, síguela viendo con amor, ¿no? Eso es lo que me dice, por eso dice mantente alerta, o sea, sigue sintiéndolo, no quieras alejarte de eso. Lo que la mató es el no aceptarse como es uno. Sí. Uno es gordito, uno es feo, uno es guapo, guapo. ¿Sí o no? ¿Me meten en la cabeza eso? Somos guapos, ya ni modo, que se aguantan los Sí, ojos. no, pues, ya no quiero salir ya. ¿Sí, Norland? Sí, pero ya. Su clase. Sí, sí, gracias. Sí, es cierto, aceptarnos como somos, ¿no? Y aceptar a los demás como son, no importa cómo sean, irlos aceptando poco a poco, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo compartir. ¿Quieren seguir con el siguiente párrafo? Sí. ¿Sí? ¿Lo quieres leer, El Gaby? párrafo 3. Sí. Sí, te lo leo, Aure. Párrafo Y de una 3. vez nos lo explicas. Sí. Este es uno de los pasos más importantes para que se produzca un cambio fundamental. No obstante, todavía contiene un aspecto del proceso de inversión del pensamiento, ya que implica que hay algo contra lo que debes mantenerte alerta. Este paso representa un gran avance con respecto a la primera lección, que es meramente el principio del proceso de inversión del pensamiento, y también con respecto a la segunda, que es esencialmente la identificación de lo que es más deseable. Este paso, que es la conclusión lógica del segundo, tal como el segundo lo es del primero, subraya la dicotomía que existe entre lo deseable y lo indeseable. Por lo tanto, hace que la elección final sea inevitable. Bueno, pues dice entonces aquí que mantenerse alerta solo en favor de Dios y de su reino es uno de los pasos más importantes para que se produzca el cambio fundamental. Fundamental quiere decir el fundamento de la mente, lo que realmente cambia la mente. Aunque todavía tiene un aspecto del proceso de inversión, ya que implica que hay algo contra lo que debemos mantenernos alerta, este paso va a representar un gran avance con respecto a la primera lección, porque la primera lección es apenas el principio del proceso de inversión, pero también con respecto a la segunda, que es la identificación de lo que es más deseable. Nos decía la segunda que nosotros no sabemos identificar lo que es más deseable porque todavía no entendemos lo de que no hay grados de dificultad en los milagros. Entonces pensamos que hay unas cosas más deseables que otras. Este tercer paso nos va a enseñar precisamente
esa separación entre lo deseable y lo indeseable. ¿Por qué ya no deseamos el sistema de pensamiento del ego y por qué deseamos ahora el sistema de pensamiento del espíritu? Y eso va a hacer que la elección final, el que siempre estemos eligiendo al espíritu, sea inevitable, porque ahora ya sabemos que lo que el ego nos enseña no lo deseamos realmente, no nos gusta sentirnos como nos sentimos, y que ahora la perfecta dicha que nos enseña el Espíritu Santo, eso sí es lo que realmente deseamos y cómo nos gusta sentirnos. Entonces, pues bueno, eso es lo que entiendo como que este sea uno de los pasos más importantes para que se produzca ese cambio total, esa inversión total. Sí, estoy muy de Es lo acuerdo. que les puedo comentar. Estoy de acuerdo. Todo perfectamente entendible. ¿Le seguimos con el siguiente párrafo? Si no hay... Creo que no. Bueno. Entonces, leo el que sigue. Mientras que el primer paso parece agudizar el conflicto y el segundo puede hasta cierto punto aún entrañar conflicto, el tercer paso requiere un constante estado de alerta contra el conflicto. Ya he dicho que puedes estar tan alerta como contra el ego como a su favor. La última lección enseña no solo que puedes, sino que tienes que estar alerta. No se ocupa de la cuestión de los grados de dificultad, sino del hecho de que tu primera prioridad debe ser mantenerte alerta. Esta lección es inequívoca, pues enseña que nunca se deben hacer excepciones, aunque no niega que la tentación de hacerlas se presentará. Aquí, pues, es donde se te pide que seas consistente a pesar del caos. Mas la consistencia y el caos no pueden coexistir por mucho tiempo, puesto que se excluyen mutuamente. No obstante, mientras tengas que estar alerta contra algo, no estarás reconociendo esta mutua exclusión y seguirás creyendo que puedes elegir la consistencia o el caos. Al enseñarte cuál debes elegir, el Espíritu Santo acaba por enseñarte que no tienes que elegir en absoluto. Esto finalmente liberará tu mente de tener que elegir y la encaminará hacia la creación dentro del reino. Parece trabalenguas. Sí. Primero me dice que sí me tengo que mantener alerta, pero al final me dice que no tendría por qué mantenerme alerta. Dice, mantente alerta. A ver, dice. Dice, ya he dicho que puedes estar tan alerta contra el ego como a su favor. La última lección enseña no solo que puedes, sino que tienes que estar alerta. O sea, me dice que tengo que estar alerta. Dice, no se ocupa de la cuestión de los grados de dificultad, sino del hecho de que tu primera prioridad debe ser mantenerte alerta. Aquí parecería que me está diciendo que sí. Dice, esta lección es equivocada, pues enseña que nunca se deben hacer excepciones, aunque no niega que la tentación de hacerlas se presente. Aquí ya me dice que entonces, si es como si mantente alerta, deja de elegir al ego, pero también me está dando a entender que si lo hago con el espíritu, no tengo por qué estar en ese sobresalto de qué va a pasar, ¿no? Si elijo esto, me va a ir mal, y si elijo esto, me va a ir bien, ¿no? O ¿qué tengo que hacer, no? Porque parecería que lejos de querer estar en paz, quiero estar en conflicto, ¿no? Cuando me pongo en esa posición yo misma, de estar así como, ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer?
parecería que me estoy poniendo un obstáculo, una piedra en vez de ayudarme, ¿no? Parecería que estudio el curso nada más para conflictuarme yo misma, ¿no? Y eso es algo que yo no había entendido, que les decía yo que esa clase de Gaby, ¿cómo me ayudó Gaby? De verdad, no, me ayudó mucho porque yo dije, yo siempre he pensado que como soy un cuerpo, yo tengo que decidir y no tengo por qué dejarme, ¿no? O sea, si alguien me ataca, me defiendo, ¿no? Pero con esa explicación que diste ese día en la clase que decías, se lo dejo al Espíritu Santo, entiendo también esta lección que nos está enseñando, ¿no? Que dice, si tú te mantienes alerta tú como ego, voy a estar mal. Pero si le digo al Espíritu Santo que Él sea el que esté alerta, voy a estar en paz. Y no tengo por qué estar conflictuándome y por qué estar diciendo, ¿qué debo de elegir? Espíritu Santo, por favor, dime cómo actúo, qué hago, ¿no? O sea, va a fluir, o sea, solita, ¿no? No necesitaría yo estar quebrándome la cabeza y no dormir toda la noche pensando qué hago, ¿no? Porque cuando tengo un problema no duermo y pienso que la almohada me va a resolver el problema y de hecho ya pensé en 20, 30, 40 soluciones, ¿no? Y las que voy a actuar al otro día, pero como al otro día estoy muy cansada y desvelada porque ya no sabía qué hacer en la noche y como me cansé demasiado estar eligiendo, ¿no? Al otro día no hago nada, ¿no? Entonces aquí me dice, sí es mantenerte alerta, pero con el espíritu, no con el ego. Lo que decías tú, Gaby, ¿no? A mí me quedó muy claro eso que decías, no estamos en dos mundos. No tenemos dos mundos, ¿no? Y dice, no obstante, mientras tengas que estar alerta contra algo, no estarás reconociendo esta mutua exclusión y seguirás creyendo que puedes elegir la consistencia o el caos. Al enseñarte cuál debes elegir, o sea, aquí ya me dice que el Espíritu Santo ya me enseñó cuál debo elegir. Y no es los conflictos, qué es lo que debo de decidir, sino que debo de elegir al Espíritu Santo, no al ego. Dice, el Espíritu Santo acaba por enseñarte que no tienes que elegir en absoluto. Esto finalmente libera tu mente de tener que elegir y la encamina hacia la creación dentro del reino. O sea que ya poco a poco lo vamos a hacer. Parecería así como cuando al niño le empiezas poniendo las llantitas y lo vas llevando hasta el día que le quitas las llantitas de la bicicleta y va solo, ¿no? Y ya no depende de estar diciendo Espíritu Santo, porque ya se reconoce Espíritu Santo, ¿no? Creo que hacia eso va. Sí, bueno. Hola a todos. Sí, y aquí nos enseña que... Sí, adelante, Gaby. No, adelante, dime. Bueno, no es una... Digamos que tenemos que elegir al Espíritu Santo porque quiero estar en contra del ego. Y cuando me dé cuenta que no tengo que estar en contra del ego porque eso me conflictúa más, es como elegir el caos, entonces voy a darme cuenta que una vez que elijo al Espíritu Santo, en realidad ya no hay nada que elegir porque no tengo que estar en contra de nada, en contra del ego. El ego no me está haciendo nada malo a mí o el mundo no me está haciendo nada malo a mí. No tengo nunca que estar en contra. Entonces, al no estar en contra, solamente queda la única elección de estar a favor del Espíritu o en favor de Dios y de su reino. Por eso es que al final de todo este proceso, que es efectivamente todo un proceso, al final voy a darme cuenta que el ego, al no ser nada, más que una invención mía o una creencia mía, pues ¿cómo puedo estar en contra de lo que no es nada? Eso me conflictúa mucho. Entonces, voy a terminar dándome cuenta que la única elección posible es por el Espíritu Santo y cuando esté, como dijo Aure, con lo de las rueditas de la bicicleta, cuando yo esté en el Espíritu,
me voy a dar cuenta que no necesito rueditas para otra cosa, porque no dependo del mundo ni dependo del ego, solamente dependo del Espíritu Santo y, o de Dios y de su reino, y que el haber estado en contra no tenía ningún sentido. Ahí es cuando realmente ya aprendí a elegir correctamente, como dice aquí, la decisión final o la elección final es inevitable. Ya me di cuenta que es inevitable que yo elija siempre al Espíritu Santo y que ya no voy a estar entre esa oscilación de la que hablaba Dani, de entre, ¿ahora qué hago? ¿Ego o Espíritu Santo? ¿Qué elijo? Pues la única elección posible, que es el Espíritu Santo. El ego no tenía ni por qué estar ahí en el juego, porque el ego no es nada y no tengo que ponerme en contra de lo que no es nada. Ujú. Es lo que les puedo aportar. Sí, así es. Adelante, Ime. Y yo les quería aportar algo muy similar con respecto a la manejada, ¿no? Cuando uno inicia, nos dicen, primero mete clutch, que sería para poder tener a todo a todos. Primero meto el clutch y meto primera, ¿no? Y después me dicen, bueno, ahora ve sacando el clutch y ve acelerando, ¿sí? Entonces ahí ya, para tener paz, enseña paz para que así aprendas lo que es, ¿sí? Ya voy enseñando cómo se conduce, ya voy caminando, ahí ya voy caminando, ¿no? De alguna manera. Y luego dice, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Voy alerta cuando es primera, cuando es segunda, cuando es tercera y que a cuántas revoluciones voy. Ahí voy alerta, ¿no? Y que escuche el sonidito, que ya te pide el motor. Estoy alerta en todo ese momento. Y llega un momento en que ya no estoy alerta, ¿no? No tengo que estar como, a ver, esto sí me provoca dicha, no me provoca dicha. Entonces ahora sí, eso estoy en el ego. No, ahora tengo que estar en favor, tengo que destruir eso. Destruir ya es una palabra donde uno piensa que hay ataque, ¿no? No tengo que estar en esa sensación, sino ya el acelerador, ahí voy, y ya es mecánica la situación, ¿no? Porque ya automáticamente estoy manejando y ya me vuelvo uno con el vehículo. Entonces me vuelvo uno con el Espíritu Santo y nos conducimos sobre una línea. Y como dice Dani, ya no voy fluctuando, ¿no? Ya no voy, ego, sí será, sí estaré sintiendo paz, sí estaré en esta situación, ¿no? De amor, o si soy el buenito, no, ya no, porque lo que también comentas tú, Gaby, nada es nada, y el ego es nada, ¿no? Entonces, pues, esa era mi aportación, muchas gracias. Gracias. Le comentaba ahorita, para que pudiéramos terminar hoy, me parece si leemos del 5 hasta el 10 para que nos dé tiempo de comentar los 5 párrafos que faltan. Leer los 5 párrafos completos y los comentamos. Claro. Sí. ¿Los puedes leer, Ime? Sí. Sí, claro. Dice, párrafo 5. Elegir a través del Espíritu Santo te conduce al reino. Creas mediante tu verdadero ser, pero tienes que aprender a recordar lo que eres. La forma de recordarlo es inherente al tercer paso, que conecta las lecciones implícitas en los otros dos y va más allá de ellos hacia una verdadera integración. Si permites que en tu mente haya tan solo lo que Dios puso en ella, le estarás reconociendo tal como Dios la creó. Por lo tanto, la estarás aceptando tal como, puesto que tu mente es íntegra, estarás enseñando paz porque creerás en ella. Dios será de todos modos el que dará el paso final por ti. Pero cuando llegues al tercer paso, el Espíritu Santo ya te habrá preparado para Dios. Te está preparando para la conversión de tener a ser.
en virtud de la naturaleza misma de los pasos que tienes que dar con él. Párrafo 6. Aprendes primero que tener se basa en dar y no en obtener. Luego aprendes que aprendes lo que enseñas y que quieres aprender a estar en paz. Esta es la condición necesaria para poder identificarte con el reino, puesto que es la condición del reino. Has creído estar fuera del reino y como consecuencia de ello, te has excluido a ti mismo de él en tu pensamiento. Es esencial, por lo tanto, enseñarte que no puedes sino estar incluido en el reino y que lo único que debes excluir es la creencia de que no estás incluido en él. Párrafo 7. El tercer paso, por consiguiente, es un paso de protección para tu mente, pues te permite identificarte solo con el centro, donde Dios erigió el altar a sí mismo. Los altares son creencias, pero Dios y sus creaciones están más allá de toda creencia, ya que están más allá de cualquier duda. La voz que habla en favor de Dios lo hace únicamente en nombre de las creencias que están más allá de toda duda, lo cual te prepara para llegar a estar libre de duda. Mientras tu creencia en Dios, tu reino, se vea asaltada por cualquier duda, lo que Él ha logrado perfectamente no será evidente para ti. Por eso es por lo que debes mantenerte alerta en favor de Dios. El ego habla contra su creación y por lo tanto engendra dudas. No podrás ir más allá de las creencias hasta que no creas plenamente. Párrafo 8. Enseñar a toda la filiación sin hacer excepciones demuestra que percibes su plenitud y que has aprendido que es una. Ahora tienes que estar alerta para mantener su unicidad. En tu mente, porque si dejas que te asalte la duda, perderás la conciencia de su plenitud y serás incapaz de enseñarlo. La plenitud del reino no depende de tu percepción, pero tu conciencia de su plenitud, sí. Solo tu conciencia necesita protección, puesto que el estado de ser no puede ser atacado. No obstante, no podrás experimentar una auténtica sensación de que existes mientras sigas teniendo dudas con respecto a lo que eres. Por eso es por lo que es esencial que te mantengas alerta. No permitas que entre en tu mente ninguna duda acerca de tu existencia o de lo contrario, no podrás saber con certeza lo que eres. La certeza es el regalo que Dios te hace. La verdad no requiere vigilancia, pero las ilusiones sí. Párrafo 9. La verdad está exenta de ilusiones y por lo tanto mora dentro del reino. Todo lo que está fuera del reino es ilusorio. Cuando desechaste la verdad, te percibiste a ti mismo como desprovisto de ella. Al concebir otro reino al que atribuiste valor, no mantuviste en tu mente solo el reino de Dios y de esta manera excluiste parte de tu mente de él. Lo que inventaste ha aprisionado tu voluntad y ha hecho enferma a tu mente y ahora tiene que ser sanada. Mantenerse alerta contra esta enfermedad es la manera de sanarla. Una vez que tu mente haya sanado, irradiará salud y de este modo enseñará lo que es la curación. Esto te consagrará como un maestro que enseña lo mismo que yo. Yo tuve que mantenerme tan alerta como tú tienes que hacerlo. Aquellos que eligen enseñar mismo tienen que estar de acuerdo con respecto a lo que creen. Párrafo 10. El tercer paso, por lo tanto, es una afirmación de lo que quieres creer y requiere que estés dispuesto a abandonar todo lo demás. Si sigues al Espíritu Santo, Él
te capacitará para que des este paso. Tu vigilancia es señal de que quieres que Él te guíe. La vigilancia requiere esfuerzo, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario. Has realizado enormes esfuerzos por conservar lo que inventaste, porque no es verdad. Por lo tanto, ahora tienes que canalizar todos tus esfuerzos contra ello. Solo esto puede eliminar la necesidad de tener que esforzarte e invocar al ser que tienes y que eres. Este reconocimiento no requiere ningún esfuerzo por tu parte, puesto que ya es verdad, ni tampoco necesita protección. Descansa en la perfecta seguridad de Dios. Por lo tanto, la inclusión es total y la creación no tiene límites. Uy, pues lo dice de una manera tan bonita, tan fuente, tan clara, ¿no? De cómo vamos a llevar estos pasos, ¿sí? Y nos está dando primero que tenemos efectivamente que dar todo a todos, ¿no? Para poder tener como ese ser, ¿no? Y nos da también el segundo paso. Dice, para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es, ¿no? Y nos lo va desmenuzando aquí. Y finalmente dice que efectivamente lo que acabamos de comentar, ¿no? Del tercer paso, que dice, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Pero dice que este mantenernos alerta tiene que ser al principio, para ir teniendo esa mecánica, ¿sí? Y que después, de alguna manera, no va a ser tan necesario porque ya vas a vivir y a conducirte en el Espíritu Santo, ¿no? En esa dirección de Él. Y bueno, pues es lo que les puedo comentar que aquí nos está diciendo. Gracias. Bueno, ahorita de lo que Ime nos compartía, pues creo que lo que le sacaría a conclusión sería que en la medida en que nosotros vamos recordando quién es nuestro creador y quiénes somos nosotros, en esa misma manera vamos sanando nuestra mente. Aquí decía, en un párrafo, decía que no permita que la duda entre a mi mente nuevamente de creer que si somos la unicidad o no, sino que simplemente tengamos la certeza, dice que es el regalo que nos da la certeza de saber. Y con esa certeza, aunque en el transcurso del día o de las semanas esa duda quiera ingresar nuevamente en nuestra mente, nos vamos dando cuenta de que no es así. Hay una parte en el curso donde dice que si, ¿cómo dice? Si supieras quién camina a tu lado, dice ¿cómo más dice ahora? Si supieras quién camina a tu lado. No me acuerdo, nada más Pero recuerdo. es una Por lección, la ¿no? senda que has escogido. Ajá. Si supieras ¿Sí? quién camina a tu lado por la senda que has elegido, no podrías tener miedo. Ándale, sí, así dice. Entonces creo que eso tiene que ver con la certeza, ¿no? Nosotros vamos ya por el camino en este mundo, pero ahora sabemos que no es el camino que elegimos, que lo estamos recorriendo ya por cumplir el compromiso de estar en este mundo, ¿no? O sea, digamos hasta, dicen en el curso, hasta que dejemos a un lado el cuerpo, porque ya no es útil, ¿no? Pero tenemos que cumplir con el propósito. Hasta ese momento, el camino que estemos recorriendo, sabemos que en realidad vamos por otro camino y sabemos quién va a nuestro lado. Y que a pesar de los momentos en que nos sintamos fatigados, ¿sí? Cansados de ese camino, al voltear hacia el costado y darnos cuenta quién viene con nosotros, que en este caso serían nuestros hermanos, simbolizando al Cristo, creo que no habría falta más que agregarle más que cada día se va revitalizando más la certeza de que vamos por buen camino, a pesar de los obstáculos que nosotros mismos ponemos y a pesar de las circunstancias que parece que están sucediendo en el mundo, lo vamos haciendo. De hecho, el hecho de estar ahorita en esta clase es una muestra de ello.
podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Viendo Laura en América, ¿sí? Ya no pasa, Daniel. Pero compramos los, Ya se acabó. los compramos en DVD y nos volvemos a ver. Pero, o sea, te das cuenta que podrías estar haciendo cualquier otra cosa en este momento. Y cuando digo cualquier otra cosa, es una lista interminable de tonterías, tal vez. Podríamos estar viendo las noticias llenando nuestra mente de miedos, ¿sí? Pero elegimos no hacerlo. Elegimos estar compartiendo lo que nos dice el curso, tratando de enseñarnos mutuamente, porque dice que aprender y enseñar es lo mismo, ¿no? Te das cuenta que nos vamos apoyando porque volteamos. Bueno, en la lección del curso dice que si supieras quién camina a tu lado, ¿no? Pero aquí yo diría, si supieras quién está enfrente de la pantalla y lo reconocieras, tendrías la certeza de que vas por buen camino, ¿sí? No necesitamos mirar al costado, necesitamos mirar frente a la pantalla y darte cuenta que hay hermanos que van recorriendo el camino junto contigo porque tenemos el mismo propósito de recordar y nos ayudamos a recordar mutuamente todos. Creo que es lo que yo sacaría en conclusión de lo último que nos leyó Ime. Gracias. ¿Alguien más? Sí, sí, yo opino lo mismo que Dani y que Ime también, porque Ime compartió algo muy importante. Habló de este ejemplo de manejar, ¿no? De conducir un coche, lo cual pues es en sí mismo todo un proceso. Vas paso 1, paso 2, paso 3, hasta que ya vas en automático, o sea, ya ni siquiera tienes que estar alerta de cuándo metes la primera, cuándo metes la segunda, cuándo volteas a ver el espejo de al lado, de atrás, o sea, ya lo haces automático. Y también aquí nos está diciendo lo mismo, este es un proceso de pasos. En el primer paso, pues vamos a estar muy inestables porque no entendemos que es posible darle paz a todos, como dice aquí. Como todavía no sabemos quiénes somos, pensamos que solamente es posible darle paz a unos y a otros no, que unos no se la merecen, porque no sabemos quiénes somos. Aquí ya cuando nos está hablando de que, pues que digamos que hemos llegado ya al final, por eso nos dice que se nos va a enseñar o ya no tendremos dudas con respecto a lo que somos. Y una vez que ya no tenemos dudas con respecto a lo que somos, pues entonces sabremos que puedo darle todo a todos, paz a todos, que puedo enseñar la paz para así aprender lo que es y que al final no había nada contra qué mantenerse alerta, sino solo en favor de Dios, porque ya sé lo que soy. Ya sé quién soy y ya sé quién es mi creador. Es lo que les puedo comentar. Bueno, yo les comparto esto. Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, ¿eh? Pero estaba yo observando esto. Se repitió varias veces y creo que se ha repetido se repitió también en los otros incisos, pero ahorita que lo leyó de corridito Imelda, me di cuenta de esto. Mira, dice, en el párrafo 5, dice, elegir a través del Espíritu Santo te conducirá al reino. Creas mediante tu verdadero ser. Y yo subrayé esto, pero tienes que aprender a recordar lo que eres. Tengo que recordar lo que soy. Después, más adelantito, hasta abajo, dice, te está preparando para la conversión de tener a ser, en virtud de la naturaleza misma de los pasos que tienes que dar con él. O sea, me dice, te está preparando porque tú ya lo tienes, ya lo eres, pero no lo recuerdas. Y tienes que darte cuenta de lo que eres. Por eso dice, entre tener y ser. Y hace rato yo les decía, yo tengo un cuerpo, pero soy un espíritu. Y me gusta más lo que tengo que lo que soy. Y defiendo más lo que tengo que lo que soy. Lo que soy es así de... Y de hecho, no requiere esfuerzo ser lo que soy. Pero requiere mucho esfuerzo
mantenerme en lo que yo creé, ¿no? Y dice, aquí después en el 6 dice, aprendes primero que tener se basa en dar. Y como Aurelia, yo lo primero que aprendí como Aurelia fue que cada que doy algo, me lo están quitando. De hecho, desde el momento en el que te dicen, presta tus juguetes, no seas envidiosa, así de, pero ¿por qué si es mío? ¿No? O sea, desde bebecita no se quiere, porque nos enseñaron a que cuando tú dejas de tener algo, el otro lo tiene y tú ya no lo tienes. O sea, ya te lo quitó, te lo robó. Tal vez un juguete te lo babea y ya te lo regresa todo moqueado y babeado y ya no lo quieres, ¿no? Yo me acuerdo mucho de mi hijo, que le compré unos vasitos de popote y había una señora que me ayudaba a hacer el quehacer y llevaba a sus niñitos y tenían gripa. Entonces, todos mocosos estaban, ¿no? En su vasito y le digo, al otro día le digo, ¿te sirvo en el vaso? Y me dice, no, porque tiene mocos. Y le digo, pero no tiene mocos, ya lo lavé. No, regálaselo a los niños. Yo ya no quiero porque tiene mocos, ¿no? Entonces, desde ese momento aprendemos a que lo mío es mío. De hecho, todo lo que está en el mundo nos enseña que debo de defender lo que es mío, ¿no? Así como mi pareja, la defiendo porque si no alguna bruja por ahí me la quita, ¿no? ¿No? Siempre estamos pensando así. Yo me acuerdo cuando yo me separo, mi hija se queda conmigo y después su papá le dice, vente conmigo. Y yo sentía que me la había robado. Yo decía, me la robó, ese desgraciado me la cambió, ¿no? Porque mi hija se comportaba muy diferente conmigo, ¿no? Entonces, todo creemos que es mío, que yo lo poseo y que nadie más lo debe de tener ni me lo debe de quitar. Entonces, aquí cuando me dice, aprende primero a tener, a que tener, se basa en dar. Nunca voy a tener si no aprendo a dar primero. Y creo que lo primero que tengo que dar es confianza. Confianza a como decía Daniel, a la certeza de que no voy sola, de que estoy acompañada, ¿no? Y con eso puedo dar todo lo que tengo, porque ya no me siento sola. Dice, luego aprendes lo que enseñas y que quieres aprender a estar en paz. O sea, ya después lo aprendo, que lo que quiero, en realidad, dar es la paz y recibir la paz. Pero más abajo, en el 8, ya casi hasta abajo, bueno, es lo último, dice, la verdad no requiere vigilancia, pero las ilusiones sí. Y entonces, ¿qué son las ilusiones? Adelante dice, en el párrafo 9, en el, ¿cómo se llama? En el 5, en la oración 5, dice, lo que inventaste ha aprisionado tu voluntad y te ha dado una mente enferma que ahora tiene que sanar. Y ya me dice lo que inventaste. ¿Y qué inventé? El personaje de Aurelia. Fue lo que inventé. Lo que creo ser. Eso fue lo que inventé. Y dice, lo que inventaste te ha aprisionado. Sí, porque si yo no me reconozco como el verdadero ser, me reconozco como Aurelia, y como Aurelia estoy ocupando este espacio y no me puedo expandir. Solo soy yo. No soy nadie más. Es más, no puede entrar él, no puede entrar ustedes, porque son separados. Entonces dice, lo que inventaste te ha aprisionado tu voluntad y te ha dado una mente enferma que ahora tiene que sanar. Adelante dice, en la oración 7 dice, una vez que tu mente haya sanado, irradiará salud. Y nosotros la salud que entendemos es que mi cuerpo esté sano. O sea, otra vez me está hablando de lo que yo inventé. Y regresamos a lo que primero me dijo. Pero tienes que aprender a recordar lo que eres, lo que soy, no lo que creo ser. Y aquí me habla de una salud y dice, y de este modo enseñarás lo que es la curación. O sea, cuando yo empiece a sanar mi propia mente, porque esa es la salud, es una salud mental. Cuando yo aprendas a tener salud mental, en ese momento podré ayudar a otras mentes a que se sanen. Solamente en ese momento. Y después Jesús me da una motivación, ¿no? En la oración 9, que dice, yo tuve que mantenerme tan alerta como tú tienes que hacerlo ahora.
Y ya me lo dice porque él sí recordó quién era. Dice, él ya no se identificó como Jesús, no dijo yo soy Jesús. Ya él se sentía parte de la filiación, decía, ¿no? Y luego al último dice, en el párrafo 10, en la oración 5 dice, ha realizado enormes esfuerzos para conservar lo que inventaste, porque no es verdad. Y luego dice, por lo tanto, ahora tienes que canalizar todos tus esfuerzos contra ello, o sea, contra lo que yo inventé, a darme cuenta que no soy eso que yo inventé. Y eso es lo que requiere esfuerzo, es seguir siendo Aurelia. Y no requiere ningún esfuerzo recordar lo que soy. Pero me encanta lo difícil. De hecho, decimos en el mundo, si no cuesta, no te sirve. No vale. Eso es lo que decimos. Entonces, no sé, a mí, esta parte, ya cuando la leyó corridita, dije, ay, es que me está diciendo otra vez te estás olvidando de lo que eres. Nada más recuérdalo. Es en lo que te tienes que mantener alerta, en seguir siendo lo que sí soy y no seguir creyendo que soy Aurelia. Claro. Y no Bueno, hemos sería hasta ahí. Sí. no hemos podido discernir que es más fácil ser lo que soy, hacer eso que he inventado, ¿no? O como decimos aquí, ¿no? Es más fácil portarte bien que portarte mal. Porque portarte mal te conlleva a estar inventando esa mentira y reinventándola y reinventándola. Y es lo que hemos venido haciendo, reinventando mi personaje. Porque yo en algún momento busqué muchos cursos de superación personal, busqué a Dios. Alimentar al personaje. Sí, efectivamente. Y fue muy difícil entenderlo, fue muy difícil comprenderlo, ¿no? Y en cambio, es mucho más fácil recordar lo que verdaderamente soy, porque esa es la verdad. No hay, picos, no hay, transversales, no hay nada, no hay nada. Todo es claro, ¿no? Entonces, pues eso es lo que, pues ahora puedo comprender de esta lección del día de hoy, lo que hemos leído hoy, puedo entender que efectivamente, ¿no? Y que nos está dando los pasos a seguir y nos está dando de alguna manera tips, ¿no? O sea, si no hay dicha en eso que estás sintiendo, pues no estás siguiendo al Espíritu Santo. No le busques tres patas al gato sabiendo que tiene. Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir. Gracias. De hecho, lo finaliza así en el párrafo, en el 10, en la oración 8. Dice, este reconocimiento no requiere ningún esfuerzo de tu parte, puesto que ya es verdad. Y dice que la verdad no tiene por qué ser defendida, porque ya lo es. Entonces, eso es lo que no requiere esfuerzo. Y si requiere esfuerzo, seguir alimentando mi yo. Claro. Bueno, si ya no hay comentarios, creo que finalizamos. Entonces, muchas gracias. Sí.